En 1952, Miguel Alemán, el presidente empresario, cedió el control de la empresa que había consolidado a quien era en cierta forma el contador de la misma, Adolfo Ruiz Cortines. Ruiz Cortines sería un presidente honesto y eficaz, aunque no precisamente un demócrata. En aquellos años, el aire que respirábamos era más limpio y la vida en cierta forma menos difícil, menos ardua. Y sin embargo, a final del sexenio sobrevinieron terremotos sociales. Parece que fue ayer. Acompáñenos. Adolfo Ruiz Cortines no era un hombre de estudios, pero sí de números. Nacido en Veracruz en 1889, entró por la vía civil a la Revolución Mexicana y su momento de gloria llegó en mayo de 1920, cuando custodió, de Aljibes a la capital, el tesoro público en el Tren Olivo. Permaneció 10 años en la Oficina de Estadística Nacional, conoció de primera mano los problemas del país y su alianza con Miguel Alemán lo llevó a ocupar altos puestos en la esfera gubernamental. En 1952, Ruiz Cortines llegó a la presidencia de la República. Todavía vibra en Bellas Artes con resonancia en todos los confines las palabras: pueblo, no te defraudaré. En esa época corrían toda clase de chistes en torno a su edad. Se decía que había escapado de los sarcófagos faraónicos y cuando acudió a felicitarlo el legendario Sargento de la Rosa, personaje de 112 años, sobreviviente de la Guerra de Intervención Francesa, las malas lenguas decían que el presidente recibió a uno de sus nietos. Aquí viene la Bama de Santa Cruz, de una tierra muy vieja. Lo cierto es que no era particularmente viejo, tenía 62 años, pero comparado con el cachorro alemán, que tenía 52, parecía, en efecto, un anciano. Durante su toma de posesión, Ruiz Cortines criticó veladamente la política triunfalista de Miguel Alemán. Habló sobre todo de moderar el gasto público y vigilar el desempeño honesto de los funcionarios del gobierno. Después de Alemán, habló Ruiz Cortines y dijo: yo prefiero que no haya obras a que se padezca hambre. Dijo eso. Eso le dolió a Alemán. Y lo notamos todos los que estábamos ahí, que le había dolido. Porque cuando terminó, Alemán quiso salir primero, sacándole una cuarta al presidente, y Ruiz Cortines le puso así la mano. No, yo soy el presidente, ¿verdad? Ponte atrás, ¿no? Eso lo vieron todos, lo vimos todos. Tal vez Ruiz Cortines hubiese podido actuar jurídicamente en contra de Alemán o ejercer mayor presión legal e incluso penal contra sus amigos. Prefirió no hacerlo y en su decisión sentó una nueva regla del sistema político mexicano. Los expresidentes serían intocables. No se trataba de corregir el rumbo impuesto por su antecesor, sino de consolidarlo en un marco de honestidad, decencia y honorabilidad. Al poco tiempo, pasó de los actos simbólicos a los prácticos. Ordenó la suspensión de todos los pagos a los contratistas del gobierno para revisar el estado de cada proyecto. En el caso de la Secretaría de Comunicaciones, reportó la recepción de una factura por una carretera de 120 kilómetros que solo existía en esa factura.
Ruiz Cortines ordenó que se multase al contratista con el triple del valor que pretendía cobrar. Somos un país muy pobre, dijo en su primer informe de gobierno, y aportó una luz de dramáticas cifras. El 42% de los mexicanos era analfabeta. 19 millones de campesinos vivían al margen del progreso. Y el 60% de la población recibía apenas la quinta parte del ingreso nacional. La población había crecido en 6 millones de personas, buena parte de las cuales no encontraba otra salida que cruzar la frontera, sumándose al creciente contingente de braceros. Al día siguiente de anunciar su gabinete, publicó la lista de sus bienes patrimoniales cuyo valor total era de $34,000. Acto seguido, exigió que todos los empleados públicos hicieran lo propio, con la clara advertencia de que estas declaraciones patrimoniales se verificaran de inmediato y al finalizar el sexenio. Alemán, el creador de la empresa política, había dejado el sitio a Ruiz Cortines, el contador. Nada me importa que desprecie la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Había algo teatral en ese despliegue de honestidad. ¿Cuándo se había visto, por ejemplo, que un policía de tránsito, de los llamados mordelones, por ser el símbolo mismo de la pequeña corrupción, parara al chofer del presidente por hacer una vuelta en U prohibida? Nunca. Pero estos actos enviaban un mensaje claro a los burócratas y al público. Ruiz Cortines era el presidente y no toleraría la deshonestidad y el despilfarro. El nuevo gabinete. A su gabinete, Ruiz Cortines no llamó de manera exclusiva a los jóvenes ni a los universitarios. Lo integró sin amiguismos, con personas experimentadas, ajenas casi todas al expresidente. Gilberto Flores Muñoz, quien fue su secretario de Agricultura, recordaría los nombramientos como pequeñas ceremonias personales. Uno a uno nos fue llamando. No permitió demostraciones de afecto, un signo de gratitud, una chispa de alegría. Siempre hablaba en plural, ni por equivocación la primera persona del singular. Decía, hemos pensado que usted sería útil al gobierno de la República y por eso le pedimos su colaboración en tal cargo. Atajaba cualquier respuesta. La ceremonia era litúrgica más que política. En 1954, Ruiz Cortines tuvo que pagar la factura de la aceleración económica alemanista. En Semana Santa, con malicia y oportunidad, cuando los bancos estaban cerrados y no había posibilidad de comprar divisas, decretó la devaluación del peso. Que se reconoce como la devaluación más inteligentemente instrumentada por don Adolfo y don Antonio Carrillo Flores, ¿verdad? Don Antonio le indicó que la devaluación era necesaria. Entonces la empezaron a instrumentar con inteligencia, viendo todos los efectos que podía obtener, que podía tener la devaluación, y hablan de una discusión en relación a si era 9.50, 10.50, y ahí Max Nothol, por ejemplo, intervino en el momento, estaba ahí en el momento en que don Adolfo dijo, vámonos a 12.50 porque no me quiero pasar todo el sexenio devaluando. La devaluación produjo inflación, y los personajes de una película de Luis Buñuel parecían explicarlo mejor que los teóricos del sistema. Decía usted que por la inflación circula más dinero de la cuenta. ¿Y eso qué de malo?